Mucho antes de los reyes, mucho antes de las ciudades, mucho antes incluso de la escritura, ya existía el sueño de dejar una huella eterna sobre la tierra. En una época donde el mundo aún estaba gobernado por el sol, las estaciones y la supervivencia, varias tribus de la gran llanura contemplaban el cielo buscando respuestas. Cada amanecer era una promesa, cada invierno una amenaza, cada solsticio un recordatorio de que el tiempo no pertenece a los hombres, sino a los dioses, a la tierra y a las estrellas. Pero entre todos ellos, una niña contempla algo que nadie más se atreve siquiera a imaginar. Un círculo de piedras gigantes. Un monumento tan inmenso que desafíe la muerte. Una obra capaz de unir a pueblos enfrentados, sobrevivir a generaciones enteras y hablarle al futuro cuando sus creadores ya no existan. Esa niña es Joya, sacerdotisa, visionaria, líder nacida del conocimiento de los cielos. Y su sueño encontrará la mente perfecta para hacerlo posible. Seft, un joven extractor de sílex marcado por la dureza de su padre, la brutalidad de su propio clan y un talento extraordinario para comprender la piedra como nadie más. Lo que empieza como una simple reunión de tribus en el solsticio de verano, pronto se convertirá en una historia de amor, ambición, hambre, fe y guerra. Porque levantar una sola piedra exigirá la fuerza de cientos. Levantar un círculo entero exigirá algo mucho más difícil: confianza entre pueblos que llevan generaciones odiándose. Mientras la sequía devora la tierra, el miedo envenena los bosques y la violencia amenaza con destruirlo todo, un grupo de hombres y mujeres intentarán hacer lo imposible: construir algo que dure más que sus propias vidas, algo que convierta el paso de los días en eternidad. Y cuando la primera piedra sea alzada, no solo comenzará un monumento, comenzará el nacimiento de una civilización. Comenzará el nacimiento de una civilización. El sol del verano caía con dureza sobre la gran llanura mientras Seft avanzaba cargando a la espalda un cesto de sílex sujeto con correas de cuero, un invento suyo que hacía más soportable el peso. Aún así, cada paso era una prueba de resistencia. Delante caminaba su padre, Kog, un hombre duro como la propia piedra que comerciaban. A su lado, sus hermanos Olf y Cam no dejaban de burlarse de él, riéndose de su ingenio, de su forma distinta de pensar, de esa inteligencia silenciosa que siempre despertaba su odio. Seft los detestaba. No solo por la crueldad, sino porque cada día entre ellos era una condena. Trabajar en el pozo de sílex, respirar polvo, obedecer golpes y soportar humillaciones había convertido su vida en una prisión bajo el cielo abierto. Pero aquella jornada tenía algo distinto: el rito del solsticio, la gran reunión de las tribus y, sobre todo, la posibilidad de volver a ver a Nein. Desde la última ceremonia no había pasado un solo día sin recordarla. Su sonrisa, su voz, el beso con el que se despidieron. Mientras sus hermanos lanzaban bromas vulgares, Seft apenas los escuchaba. Toda su mente estaba puesta en una sola imagen: encontrarla entre la multitud. Cuando por fin divisaron el monumento de madera en la distancia, una oleada de emoción recorrió su cuerpo. Aquel círculo sagrado era el corazón del mundo. Allí se reunían mineros, pastores, agricultores y habitantes del bosque para comerciar, celebrar, amar y pedir a los cielos un nuevo ciclo favorable. Era el único lugar donde la violencia cotidiana parecía detenerse por unos días. Al llegar, Kog se centró enseguida en el intercambio del sílex. Pero Seft no perdió el tiempo. Se escabulló entre hogueras, tenderetes de pieles, animales y grupos de familias hasta que una voz joven lo llamó. Seft. Era Joya, la hermana pequeña de Nein. Sus ojos brillaban con una inteligencia inusual, casi inquietante, como si siempre estuviera observando algo que los demás no podían ver. «Nein te está esperando», dijo con una sonrisa cómplice. Seft la siguió hasta el campamento de los pastores. Y cuando vio a Nein junto al fuego, el ruido del mundo desapareció. Ella corrió hacia él, lo abrazó y por primera vez en mucho tiempo, Seft sintió algo parecido a la paz.
La familia de Nein lo recibió con una calidez que le resultó casi desconcertante. Annie, la madre, le ofreció comida sin reservas. Han, el hermano, lo trató como a uno más. Aquello era otro mundo, uno donde la fuerza no nacía del miedo, sino de la confianza. Y mientras la noche del solsticio se llenaba de música, cuerpos danzando y estrellas girando sobre el monumento, Seft comenzó a imaginar algo que nunca se había permitido. Una vida lejos de su padre, una vida junto a Nein. Sin saber que, muy cerca de allí, Joya observaba el círculo sagrado con una idea imposible naciendo en su mente. Una idea hecha de piedra, de cielo y de eternidad. Una idea hecha de piedra, de cielo y de eternidad. La noche del solsticio envolvió la gran llanura en una atmósfera casi mágica. El monumento de madera se alzaba en el centro del claro como el eje del mundo, rodeado por hogueras, danzas y cánticos que parecían marcar el pulso de la tierra misma. Sobre sus cabezas, el cielo estaba tan limpio que cada estrella parecía una señal. Joya no apartaba la mirada del horizonte. Mientras todos celebraban, ella observaba el recorrido de la luna, la posición de las constelaciones y la forma en que el amanecer del día siguiente atravesaría la entrada del círculo sagrado. Era joven, pero ya pensaba como sacerdotisa. Ya entendía que el cielo hablaba. A pocos metros, Seft y Nen se habían apartado del bullicio hasta una zona de hierba alta lejos de las miradas. Allí, bajo la inmensidad del verano, compartieron por fin todo lo que habían callado durante meses. Hablaron de deseo, de miedo, de futuro. Y cuando se besaron, la escena tuvo la intensidad de algo mucho más grande que un simple encuentro. Era la primera vez que Seft sentía que pertenecía a algún lugar. Nen no solo lo quería, le ofrecía una salida. Su familia estaba dispuesta a acogerlo entre los pastores, lejos del pozo de sílex y de la brutalidad de Kog. La posibilidad era tan hermosa como aterradora, porque escapar de su clan significaba romper con la sangre, pero quedarse significaba seguir muriendo lentamente. Mientras tanto, Joya seguía absorta en su propia revelación. El monumento de madera servía para medir los ciclos del sol, sí, pero era frágil. El tiempo lo vencía, las lluvias lo pudrían, el fuego podía destruirlo. Y en ese instante, viendo cómo el amanecer comenzaba a insinuarse en la línea de la llanura, la visión llegó a ella con una claridad sobrenatural. No debía ser de madera, debía ser de piedra, piedras gigantescas, eternas, capaces de resistir generaciones. Un círculo tan inmenso que incluso los hijos de sus tribus siguieran reuniéndose allí. El sueño de Stonehenge acababa de nacer. Al alba, cuando el primer rayo de sol cruzó el centro exacto del monumento, la ceremonia alcanzó su momento sagrado. Pero entonces ocurrió lo impensable. Un crujido seco atravesó el aire. Una de las vigas principales cedió. Después otra. El círculo de madera comenzó a derrumbarse ante los ojos horrorizados de todos. Gritos, madera quebrándose, humo, caos. La estructura sagrada cayó como si el propio tiempo hubiera decidido reclamarla. Seft protegió a Nen entre la multitud mientras Joya permanecía inmóvil, observando la destrucción con una mezcla de dolor y certeza. Porque para ella aquello no era solo una tragedia, era una señal. El viejo mundo acababa de caer, y sobre sus ruinas debía levantarse algo que jamás volviera a desaparecer. Sobre sus ruinas debía levantarse algo que jamás volviera a desaparecer. El humo del antiguo monumento de madera todavía flotaba sobre la gran llanura cuando las tribus comenzaron a dispersarse, cargando no solo mercancías, sino también miedo. Para muchos, el derrumbe había sido una desgracia, para otros un presagio, pero para Joya había sido una revelación. Mientras las sacerdotisas mayores discutían sobre rituales de reparación y nuevas vigas, ella apenas podía escuchar. Su mente seguía atrapada en la imagen que había nacido al amanecer. Un círculo de piedras gigantes, eterno, imposible de quemar, capaz de resistir lluvias, inviernos y generaciones enteras.
A pocos metros, Seft caminaba junto a la familia de Nen. Por primera vez en su vida no sentía el peso del miedo en los hombros. Annie, la madre de Nen, hablaba con una serenidad que le resultaba extraña. Han bromeaba con él como si siempre hubiera pertenecido a ese grupo. Incluso Joya, absorta en sus ideas, lo miraba con una mezcla de curiosidad y respeto. Entonces Koh apareció. Su padre irrumpió como una tormenta, furioso por haber perdido el control sobre su hijo. Lo agarró del brazo, lo insultó delante de todos. Le recordó que seguía siendo un minero, que su destino estaba en el pozo y no entre pastores. Pero esta vez algo había cambiado. Seft ya no era el muchacho silencioso que aceptaba golpes. Miró a Nen, miró a la familia que le ofrecía una vida distinta. Y por primera vez se atrevió a imaginar la palabra prohibida, libertad. Cuando Koh levantó la mano para golpearlo, Seft reaccionó. Bloqueó el brazo, lo empujó, y la tensión explotó frente a todos. Los hermanos de Seft se abalanzaron, pero Han intervino, seguido por otros pastores. Durante unos segundos, la escena estuvo a un paso de convertirse en una guerra tribal. Annie fue quien impuso el silencio. «Aquí no», dijo con firmeza, «el rito ha terminado». Koh escupió al suelo y se marchó, pero su mirada dejó una amenaza clara. Aquello no había acabado. Sin embargo, para Seft sí había terminado algo mucho más profundo. Esa noche no regresó al campamento de los mineros. Durmió junto al fuego de Nen, y mientras observaba las brasas, comprendió que acababa de cruzar una frontera invisible. Había abandonado la vida que conocía, sin saber que Joya, a pocos metros, acababa de trazar con un palo sobre la tierra el primer boceto de piedra. El primer boceto del círculo de piedra. La mañana siguiente amaneció con un silencio extraño, como si la llanura entera estuviera esperando una decisión. Joya llevaba horas despierta. Sobre la tierra húmeda había dibujado líneas, marcas y posiciones siguiendo la salida del sol. Calculaba distancias con pasos, alineaciones con sombras y ángulos con una precisión casi sagrada. Lo que para otros eran simples piedras, para ella ya era un mapa del tiempo. Seft se acercó intrigado. «¿Qué haces?» Joya levantó la vista y en sus ojos había una intensidad nueva. «Construiré un monumento que no pueda caer jamás». La frase lo dejó inmóvil. Ella le explicó su visión. Grandes bloques extraídos de las colinas lejanas, arrastrados por hombres y animales, levantados para formar un círculo que señalara solsticios, estaciones y el paso de los años. Una obra para unir a las tribus, una obra para vencer al tiempo. Seft escuchó en silencio. Al principio parecía una locura, pero él conocía la piedra mejor que nadie. Sabía cómo romperla, cómo pulirla, cómo moverla. Y en aquella idea imposible reconoció algo que nunca antes había sentido: propósito. Mientras tanto, la vida entre los pastores comenzó a mostrarle otra realidad. Nen le enseñó el cuidado de los animales, la importancia del agua, la calma de las noches sin gritos ni golpes. Era una vida dura, sí, pero humana. Sin embargo, la paz no duró. Los rumores de sequía empezaban a extenderse por toda la llanura. Los agricultores desconfiaban de los pastores. Los hombres del bosque hablaban de animales cada vez más escasos. La tierra comenzaba a tensarse. Y en tiempos de hambre, los sueños grandiosos siempre parecen una amenaza. Aún así, Joya reunió a Seft, Han y varios miembros de las tribus para compartir su visión. Muchos se rieron, otros la llamaron niña. Algunos dijeron que las piedras eran demasiado grandes, que ningún hombre podía moverlas. Pero Seft dio un paso al frente. Sí se puede. El silencio fue absoluto. Por primera vez, la visión de Joya tenía algo más poderoso que fe. Tenía a alguien capaz de convertirla en realidad. Y mientras el sol descendía sobre la gran llanura, los primeros aliados del círculo de piedra acababan de unirse, sin imaginar que la verdadera amenaza no sería la roca, sino la guerra que empezaba a crecer entre las tribus. La verdadera amenaza no sería la roca, sino la guerra que empezaba a crecer entre las tribus. El verano avanzó sin piedad.
Los días se hicieron más largos, más secos, más duros. La hierba amarilló con acento agudo hasta quebrarse bajo los pies. Los arroyos comenzaron a adelgazar y los animales levantaban polvo donde antes había barro. La gran llanura estaba cambiando y todos podían sentirlo. Los agricultores miraban el cielo con angustia. Los pastores contaban cada cubo de agua. Los cazadores regresaban con menos piezas cada semana. La sequía no era solo una amenaza, era una cuenta atrás. En medio de esa tensión creciente, Joya se negó a abandonar su visión. Cada amanecer reunía a Seft junto a la colina de piedra donde había localizado los primeros bloques adecuados. Eran enormes, masas grises incrustadas en la tierra como huesos de gigantes dormidos. Muchos hombres se burlaron al verlas. Ni 100 hombres moverían eso. Pero Seft ya había pasado noches enteras pensando en cómo hacerlo. Usó troncos redondeados, cuerdas de cuero, palancas de madera endurecida al fuego, pendientes suaves marcadas sobre la tierra. No veía una piedra, veía un problema. Y eso, precisamente, era lo que mejor sabía resolver. Nen observaba el trabajo con orgullo silencioso. Entre ambos, la relación se había vuelto más profunda, más estable, casi como si la dureza de la llanura hiciera cada gesto de ternura aún más valioso. Pero la sombra de Cog seguía creciendo. Su antiguo clan de mineros había comenzado a perder intercambios y prestigio. Los pastores prosperaban mejor pese a la sequía, y Cog estaba convencido de que Seft les había entregado secretos del comercio del sílex. Su rabia se convirtió en obsesión. Mientras tanto, Joya convocó a miembros de varias tribus para el primer intento. Hombres del bosque, pastores, agricultores, incluso algunos jóvenes mineros curiosos. Todos tomaron las cuerdas. Seft dio las órdenes. «Tirad al ritmo, no a la fuerza, al ritmo». La piedra no cedió al principio, ni un solo centímetro. Los músculos temblaban, los pies se hundían en la tierra seca, los rostros se tensaban bajo el sol abrasador. Entonces ocurrió. Un crujido, un movimiento casi imperceptible, y la roca avanzó. Solo un palmo, pero fue suficiente. El silencio se rompió en gritos de asombro. La locura de Joya acababa de demostrar que podía hacerse real. Sin embargo, en la distancia, Cog observaba la escena con odio puro, y comprendió que, si ese círculo se levantaba, Seft dejaría de ser el hijo débil al que podía dominar. Se convertiría en algo mucho más peligroso, en un líder. Se convertiría en algo mucho más peligroso, en un líder. La noticia del primer movimiento de la piedra recorrió la llanura como fuego en hierba seca. Lo imposible había sucedido. Un grupo de tribus enfrentadas había trabajado unido. Y una roca, que parecía parte de la colina, había comenzado su viaje. Para algunos era un milagro, para otros una amenaza directa al viejo orden. Cog pertenecía a estos últimos. Esa misma noche reunió a Olf, Cam y a varios hombres resentidos del clan minero. No soportaba la idea de que su hijo, el muchacho al que había despreciado toda la vida, comenzara a recibir respeto. Mucho menos de otras tribus. La violencia no tardó en estallar. Mientras Seft y los pastores descansaban cerca del campamento, uno de los corrales apareció abierto al amanecer. Varias cabras habían desaparecido. Huella humana, rastro claro, robo. Ann siguió el camino hasta la zona de los mineros, y lo que encontró fue suficiente para incendiar los ánimos. 2 animales sacrificados junto a sus hogueras. Cog ni siquiera lo negó. La tierra se seca, cada clan protege a los suyos. La frase era una declaración de guerra. La discusión escaló con rapidez. Empujones, gritos, armas de sílex en alto. Durante un instante, toda la visión de Joya estuvo a punto de romperse bajo la vieja ley de la fuerza. Fue ella quien intervino. No con miedo, con autoridad. Se plantó entre ambos grupos y habló del solsticio, de los ciclos, del hambre que afectaría a todos por igual y de la necesidad de construir algo que uniera, no que dividiera.
Muchos bajaron la mirada, pero Koch no, porque el problema nunca había sido la comida, era Seft. Aún así, el trabajo continuó. La piedra avanzó varios metros más gracias a una nueva idea de Seft: lubricar los troncos con grasa animal y usar zanjas poco profundas para estabilizar el recorrido. La eficiencia fue asombrosa. Joya lo miró entonces con una comprensión nueva. El círculo no sería recordado solo por su visión espiritual, también por la mente práctica del hombre que entendía la piedra como si hablara con ella. Pero mientras el bloque avanzaba hacia el claro sagrado, el cielo ofreció una señal aún más inquietante. Nubes negras, las primeras en semanas. Todos celebraron la posibilidad de lluvia hasta que el viento cambió. No era alivio, era tormenta. Una tormenta salvaje, capaz de arrasar campamentos, destruir reservas y devolver a las tribus al caos. Y justo cuando el primer trueno partió el horizonte, la piedra quedó atrapada en mitad del barro. El sueño de eternidad acababa de enfrentarse a la furia de la naturaleza. El sueño de eternidad acababa de enfrentarse a la furia de la naturaleza. El trueno partió el cielo como una grieta de fuego. En cuestión de minutos, la gran llanura dejó de ser polvo y sed para convertirse en un infierno de barro, viento y agua desatada. Las tribus corrieron a proteger pieles, herramientas y animales mientras la tormenta descargaba con una violencia que nadie había visto en muchos ciclos. La piedra, a medio camino del claro sagrado, quedó inmovilizada. Los troncos se hundieron, las cuerdas se tensaron hasta crujir, y el suelo, antes duro como hueso, se transformó en una trampa pegajosa que amenazaba con tragarse el esfuerzo de semanas. Seft no apartó la mirada del bloque. Sabía que si aquella roca quedaba atrapada demasiado tiempo, el barro se endurecería después y moverla sería aún más difícil. Pero la tormenta no dio tregua. Una ráfaga arrancó parte de los refugios de cuero de los pastores. Los animales se dispersaron presa del pánico. Anne y varios jóvenes corrieron tras ellos bajo la lluvia, mientras Annie organizaba a las familias alrededor del fuego protegido. En medio del caos, Nehén desapareció. Seft sintió un vacío helado en el pecho. La buscó entre sombras, gritos y destellos de relámpagos hasta encontrarla junto al borde de un arroyo desbordado, intentando rescatar a una de las cabras más jóvenes. El agua rugía, el barro cedía bajo sus pies. Seth se lanzó hacia ella y logró sujetarla justo cuando el terreno se derrumbó a centímetros. Ambos cayeron al suelo empapados, respirando con dificultad, abrazados bajo la lluvia salvaje. En aquel instante comprendieron algo más fuerte que cualquier promesa. Ya no se trataba solo de amor, era destino compartido. Cuando por fin amaneció, la tormenta había dejado un paisaje irreconocible. Campamentos arrasados, reservas de grano perdidas, animales muertos, rostros marcados por el cansancio. Pero también había dejado otra cosa. La tierra alrededor de la piedra se había ablandado de tal forma que Seft vio una oportunidad inesperada. «Ahora será más fácil levantarla», dijo. Joya lo miró sorprendida. Donde otros solo veían desastre, él veía posibilidad. El barro permitiría moldear una rampa. La humedad haría ceder la tierra del hoyo. El peso podría distribuirse mejor. La naturaleza no había destruido el sueño. Sin querer, le había mostrado el camino. Y mientras las tribus comenzaban a recuperarse del golpe, Joya comprendió que la primera piedra estaba más cerca que nunca. La primera piedra estaba más cerca que nunca de ponerse en pie. Los días siguientes fueron una batalla contra el agotamiento. La tormenta había dejado destrucción, sí, pero también una nueva energía entre las tribus. Después de sobrevivir juntos al desastre, algo había cambiado. Los agricultores compartieron parte del grano salvado. Los hombres del bosque trajeron troncos resistentes. Los pastores ofrecieron grasa y cuero para reforzar las cuerdas. Incluso algunos mineros del clan de Cog se acercaron en silencio para ayudar. No por lealtad, por admiración hacia Seft. Cog lo vio, y el odio en su interior se hizo todavía más oscuro. Mientras tanto, Seft transformó el barro endurecido en una rampa inclinada hacia el hoyo central.
Usó piedras pequeñas como base, troncos como rodillos y una estructura de palancas que había imaginado durante noches enteras. Joya observaba fascinada. Su visión espiritual necesitaba aquel cerebro práctico para existir. El día elegido, todas las tribus acudieron. Nadie quiso perderse el momento. El claro sagrado estaba lleno de hombres, mujeres y niños rodeando la enorme roca, que parecía una criatura dormida a punto de despertar. Seft respiró hondo. Al ritmo de mi voz. Las cuerdas se tensaron, los cuerpos se inclinaron. La piedra comenzó a ascender por la rampa, centímetro a centímetro, grito a grito, esfuerzo tras esfuerzo. Cada músculo de la llanura parecía unido en una sola voluntad. Joya alzó las manos hacia el cielo, invocando la bendición del sol y de los ciclos. Entonces llegó el momento final. Seft activó la última palanca. La base del bloque se deslizó hasta el borde del hoyo. Un silencio absoluto cubrió el claro, y la roca cayó en vertical. El impacto hizo temblar la tierra. Durante un segundo nadie respiró. Luego la piedra quedó firme, erguida, inmensa, apuntando al cielo como si hubiera nacido para estar allí. El primer megalito estaba en pie. Un rugido de celebración recorrió la llanura. Lágrimas, risas, abrazos, asombro. Joya contempló la escena con los ojos llenos de lágrimas. No era solo una piedra, era la prueba de que varias tribus podían construir juntas algo más grande que sus miedos. Pero mientras todos celebraban, Kog apretó el puño hasta clavarse las uñas, porque ahora ya no quedaban dudas. Seft había dejado de ser un hijo sometido, se había convertido en el hombre capaz de unir pueblos. Y para alguien como Kog, eso solo significaba una cosa: debía ser destruido antes de que levantara el círculo completo. Debía ser destruido antes de que levantara el círculo completo. Kog llevaba demasiado tiempo alimentando el odio. Ver la primera piedra erguida había sido para él algo insoportable. Su hijo, el muchacho al que había golpeado, humillado y tratado como un inútil, se había convertido en la mente práctica detrás de la mayor obra jamás soñada por las tribus, y eso no podía permitirlo. Aquella noche, mientras la llanura dormía, Kog reunió a sus hombres más fieles. No buscaba solo venganza, buscaba arrasar el proyecto, destruir la rampa, quemar las cuerdas, romper los rodillos y, si era necesario, matar a Seft antes del amanecer. Pero Joya había aprendido a leer no solo los cielos, sino también a las personas. Había previsto el movimiento. Por eso, varios jóvenes dormían junto al trineo de arrastre y las herramientas, vigilando el claro sagrado. Cuando los hombres de Kog aparecieron entre sombras, fueron descubiertos antes de tocar una sola cuerda. La pelea estalló en plena noche, gritos, piedra contra hueso, palos endurecidos, sílex brillando bajo la luna. Seft llegó al centro del caos y se encontró cara a cara con su padre. Durante un instante, el tiempo pareció detenerse. Todo estaba allí, los golpes de la infancia, el polvo del pozo, la sangre en la boca, la humillación, el miedo. Kog levantó un cuchillo de sílex. «Todo esto debía ser mío», escupió con rabia. Pero Seft ya no era el muchacho que se encogía ante él. Bloqueó el ataque, lo desarmó y lo empujó con una fuerza nacida de años de dolor acumulado. Kog cayó hacia atrás, golpeándose contra una de las piedras auxiliares del hoyo. El silencio fue brutal. Su cuerpo quedó inmóvil. El viejo orden acababa de caer con él. Nadie celebró, ni siquiera Seft, porque no había victoria en aquello, solo el final inevitable de una violencia que llevaba años creciendo. Al amanecer, Joya habló ante todas las tribus. Si dejamos que el odio mande, nunca terminaremos el círculo. Su voz fue firme, convincente, sagrada, y por primera vez incluso los clanes más enfrentados entendieron que la obra ya no pertenecía a una familia, ni a una sola tribu, pertenecía al futuro. A partir de ese día llegaron más manos que nunca, pastores, agricultores, mineros, hombres del bosque.
todos dispuestos a levantar las últimas piedras, porque el círculo ya no era una idea, era una promesa compartida. Era una promesa compartida. Los siguientes ciclos estuvieron marcados por el esfuerzo más grande que la gran llanura había conocido. Las piedras llegaron una tras otra. Cada viaje era una epopeya. Trineos sobre barro endurecido, troncos rodando bajo toneladas de peso, hombres y mujeres tirando al mismo ritmo, niños llevando agua, ancianos guiando los descansos. Lo que había comenzado como la visión de Joya y el ingenio de Seft se había transformado en la obra de un pueblo entero. El círculo crecía, piedra tras piedra, sombra tras sombra, solsticio tras solsticio. Cada bloque era colocado con una precisión que parecía milagrosa, alineado con la salida del sol, con la luna de invierno y con el ritmo de las estaciones. Joya, ya reconocida como gran sacerdotisa, guiaba las alineaciones con la autoridad de quien entendía el lenguaje del cielo. Seft, por su parte, se convirtió en el maestro constructor, sin que nadie necesitara darle ese título. Sabía cómo escuchar la roca, cómo vencer la pendiente, cómo convertir el peso en equilibrio. Y a su lado, Nen, siempre Nen, la mujer que le ofreció una vida distinta cuando todo en él era miedo. Juntos observaron el día en que la última piedra fue alzada. El claro entero quedó en silencio. El gran círculo estaba completo, inmenso, sagrado, eterno. Cuando el amanecer del solsticio cruzó exactamente entre dos piedras y bañó el centro del monumento con una luz dorada, un estremecimiento recorrió a todos los presentes. No era solo arquitectura, era tiempo convertido en piedra. La prueba de que generaciones enteras podían unirse para dejar algo más grande que sus propias vidas. Joya cerró los ojos y comprendió la verdadera magnitud del momento. Algún día ellos desaparecerían, sus nombres se perderían, sus voces serían polvo. Pero el círculo seguiría allí, hablando con el sol, midiendo los días, recordando al futuro que incluso en los tiempos más brutales hubo seres humanos capaces de cooperar para crear belleza. Y así, mientras el primer amanecer atravesaba la obra terminada, nacía algo más que un monumento. Nacía la memoria de una civilización. La memoria de una civilización. Y pasamos al análisis final. Y aquí es donde Ken Follett vuelve a demostrar por qué es uno de los grandes narradores de obras monumentales. Porque en el fondo, el Círculo de los Días no trata solo de Stonehenge. Trata sobre cómo la humanidad aprende a colaborar para construir algo que la trascienda. La gran genialidad de la novela está en convertir una pregunta arqueológica, cómo se levantó un círculo megalítico, en una historia profundamente humana, sobre amor, liderazgo, hambre, violencia y cooperación. Seft representa el ingenio práctico, la mente que convierte imposibles en método. Joya representa la visión, la capacidad de mirar más allá de la siguiente estación y pensar en generaciones futuras. Y Neen es el ancla emocional que humaniza todo el viaje. Lo más poderoso del libro es que el círculo no nace en tiempos de abundancia. Nace en medio de sequías, pérdidas, guerras y dolor. Eso lo convierte en un símbolo potentísimo. Las mayores obras humanas suelen surgir cuando elegimos construir en lugar de destruir. Además, Stonehenge funciona casi como un personaje. No es solo un monumento. Es la materialización del tiempo, de los ciclos solares, de la memoria y del deseo humano de dejar una huella. Follett transforma la piedra en una metáfora de civilización. Lo eterno solo se alcanza cuando distintas personas aceptan remar hacia una misma dirección. Y por eso el final emociona tanto, porque entendemos que el verdadero triunfo no es colocar la última roca. Es demostrar que incluso en una era salvaje, la cooperación pudo vencer al miedo. Y quizá esa sea la gran verdad que sigue resonando hoy. Toda civilización empieza cuando alguien se atreve a imaginar algo que durará más que su propia vida. Después de levantar piedra tras piedra, de sobrevivir al hambre, la tormenta y la guerra, queda una pregunta que atraviesa los siglos hasta llegar a nosotros.
¿Qué es lo que realmente impulsa a la humanidad a crear obras eternas? ¿La necesidad de sobrevivir? ¿La fe en algo más grande? ¿O el deseo de dejar una huella que siga viva cuando nosotros ya no estemos? Te leo en los comentarios, porque la respuesta a esa pregunta sigue construyendo el mundo incluso hoy. Y si te ha gustado este audiolibro resumido de El Círculo de los Días, apóyalo con tu like y suscríbete para el próximo gran viaje literario. Porque algunas historias no solo se escuchan, se quedan contigo para siempre.